Bienvenidos a la clase de cálculo vectorial. Continuando con derivadas parciales, en el siguiente problema nos piden hallar la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y para la función f de xy igual xe a la x cuadrada y evaluarlas en el punto 1, logaritmo natural de 2. Solución. Como la derivada de f con respecto a x es igual, observen cómo se está realizando la derivada. Aquí tenemos la función de dos variables, x por e a la x cuadrada y al derivar con respecto a x tenemos una multiplicación de funciones, que es x y que es e a la x cuadrada y. Para esto vamos a utilizar la fórmula de derivación u por b, que sería el primero, que es x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería e a la u por derivada de u con respecto a x. E a la x cuadrada y por la derivada de x cuadrada y sería 2xy. Es con respecto a x. Tenemos que saber que la y es una constante en esta derivada. Muy bien, entonces aquí tenemos el primero por la derivada del segundo más el segundo, que es e a la x cuadrada y por la derivada del primero, pero la derivada de x es 1, entonces sería por 1. Esta es la derivada parcial de esa función con respecto a y. El valor de la derivada parcial de f respecto de x en el punto 1 logaritmo natural de 2 es la derivada o f sub x de 1, logaritmo natural de 2 es igual, x vale 1, o sea que esto sería 1, entonces nada más sería e elevado a la 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2, entonces nos queda e elevado a la logaritmo natural de 2. Aquí tenemos 2 por x por y, 2 por 1 por logaritmo natural de 2, entonces nos queda 2 logaritmo natural de 2. Más e elevado a la x cuadrada y, que sería e elevado a la 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2, que nos queda e elevado a la logaritmo natural de 2. Simplificando, la e con el logaritmo nos queda 2, por 2 logaritmo natural de 2, aquí también se cancela y nos queda 2. Por lo tanto nos queda, al multiplicar este 2 por este 2, nos queda 4 logaritmo natural de 2 más 2. Y al hacer esa operación en nuestra calculadora de 4 por logaritmo natural de 2 más 2, nos queda 4.77 aproximadamente. Continuamos con la derivada parcial con respecto a y. Puesto que la derivada parcial con respecto a y es igual a x e a la x cuadrada y por x cuadrada, observen por qué nada más nos queda eso. Si estamos sacando la derivada con respecto a y de esta función, observen que ya no tenemos una multiplicación de funciones, porque esta x es constante y acá tenemos una x cuadrada que también es constante. Entonces utilizamos la fórmula de e a la u por derivada de u. X se queda como constante, aquí tenemos e a la u y derivamos u con respecto a y, que la derivada de x cuadrada y con respecto a y sería x cuadrada nada más. Al multiplicar esta x cuadrada con esta nos queda x cúbica e a la x cuadrada y. Y esta es la derivada parcial con respecto a y. El valor de la derivada parcial respecto de y en 1, logaritmo natural de 2 es f sub índice y de 1, logaritmo natural de 2 es igual a e elevado a la logaritmo natural de 2, que esto es igual a 2. Continuando con el siguiente ejemplo, hallar las pendientes de la superficie dada por
f de xy igual a menos x cuadrada sobre 2 menos y cuadrada más 25 octavos. En el punto 1 medio, 1, 2. 1 medio en x, 1 en y 2 en z. En las direcciones de x y y. Solución. Las derivadas parciales de f con respecto de x e y son la derivada de esta función con respecto a x sería menos 2x sobre 2, que es igual a menos x. La derivada de este término sería 0 y la derivada de este término también sería 0 porque son constantes. La derivada de la función con respecto a y sería la derivada de este término es 0, la derivada de este término es menos 2y, que es lo que tenemos aquí, y la derivada de 25 sobre 8 es 0. Aquí tenemos las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Así pues, en la dirección de x, la pendiente es, calculamos el 1 medio, 1 en la derivada parcial en x, sustituyendo en x el 1 medio y en y el 1, pero como nada más tenemos x, entonces sería menos 1 medio la pendiente en dirección de x. En la dirección de y la pendiente es, aquí lo tenemos, la derivada con respecto a y en el punto 1 medio, 1, en donde solo vamos a evaluar el 1 porque no tenemos x aquí en esta derivada parcial, entonces sería menos 2 por 1, menos 2. Tenemos otro ejemplo. Hallar las pendientes de una superficie dada por f de xy igual a 1 menos x menos 1 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado. En el punto 1, 2, 1 en las direcciones de x y y. Solución. Las derivadas parciales de f respecto de x y y son: derivamos con respecto a x. La derivada con respecto a x de este término sería, de este 1 sería 0. La derivada de esto con respecto a x, utilizamos la regla de la cadena y es menos 2 por x menos 1 elevado a la 1. Y la derivada de este término con respecto a x es 0. Observen que todo eso es constante. Ahora pasamos con la derivada parcial con respecto a y. La derivada de 1 es 0, la derivada de este término es 0, y la derivada de este término con la regla de la cadena es menos 2 por y menos 2 elevado a la 1. Esas son las derivadas parciales. Dice, así pues, las pendientes en las direcciones x y y son f sub x de en el punto 1, 2 es igual a menos 2 por 1 menos 1, recuerden x es 1, entonces adentro del paréntesis queda 1 menos 1 y el resultado es 0. La derivada parcial con respecto a y en el punto 1, 2 es menos 2 por 2 menos 2, que el resultado también nos queda 0. Se está evaluando el valor de x1 y de y igual a 2 en esta derivada parcial con respecto a y. Muy bien, ahí tenemos las derivadas parciales de esa superficie en el punto 1, 2, 1. Nos vamos al libro. Y en este ejemplo nos dice, si f de xy es igual a x quinta y a la 10 coseno de xy cuadrada, encuentre la derivada de f con respecto a y. Cuando x se mantiene fija, observe que, como vamos a derivar con respecto a y, la x es constante. Por lo tanto,
Aquí tenemos un producto de dos funciones de y. Esta sería una función x quinta y a la 10 y esta sería otra función coseno de xy cuadrada. Por consiguiente, por la regla del producto y de la cadena, la derivada parcial de f con respecto a y sería de la siguiente manera. Aquí están sacando x quinta como una constante de toda la función que vamos a derivar. Observen que aquí la tenemos la x quinta. Sería el primero, que es y a la 10, por la derivada del segundo. La derivada de coseno de xy cuadrada con respecto a y sería, la derivada de coseno es menos seno, entonces sería menos seno de xy cuadrada por la derivada de xy cuadrada con respecto a y, que es igual a 2xy. Más el segundo, que es coseno de xy cuadrada, por la derivada del primero. La derivada de y a la 10 es 10y a la 9. Simplificando, nos queda, observen que aquí tenemos 2xy y aquí tenemos x quinta y a la 10. Entonces nos queda, bueno, y aquí tenemos este menos también, nos queda el menos y luego nos queda el 2. Al multiplicar las x se suman exponentes, por eso nos queda x sexta. Las y también se suman exponentes, nos queda y a la 11. Seno de xy cuadrada. Y este término sería igual a 10 x quinta, que es este que está afuera multiplicando a los dos términos, y a la 9 coseno de xy cuadrada. Observen cómo se está empleando la regla del producto para derivar esta función con respecto a y.